que se presenta en la segunda mitad del embarazo. Estos sangrados son, como habíamos mencionado, la primera causa de mortalidad materna de nuestro medio. Los objetivos son identificar las causas principales del sangrado transvaginal en la segunda mitad del embarazo y poder describir una estrategia sistemática para poder prevenir el sangrado. ¿Esto qué quiere decir? Que ustedes durante su actividad de médicos generales o de internado puedan decidir qué pacientes son para que ustedes puedan realizar la atención del parto y qué pacientes son quirúrgicas y puedan ustedes derivar a un centro de atención de alta complejidad para poder disminuir la mortalidad materna. Dentro de las causas del sangrado, las que son potencialmente mortales, está en primera instancia la placenta previa, el desprendimiento prematuro de placenta y la ruptura de basa previa. Estas constituyen una alta mortalidad y son de frecuente presentación en nuestro medio. Entonces, estas dos deben ser consideradas como de alto riesgo y que conllevan a un riesgo de vida materno, feto, neonatal. Luego tenemos la interrupción de la cicatriz, o sea, la ruptura de la cicatriz uterina, cuando hace referencia a la cesárea, presencia de pólipos cervicales, ruptura de varices vaginales, cervicitis o ectropión cervical, trauma vaginal y cáncer cervical en segunda instancia. ¿Cuál es la definición de la placenta previa? Se va a definir desde el punto de vista anatómico como la inserción de la placenta en el segmento uterino inferior, y esto representa el 25% de las placentas previas. Desde el punto de vista clínico se define como la presencia de hemorragia de intensidad variable, la cual puede disminuir, puede atenuarse o puede aumentar, incluso hasta cantidades inusitadas. Desde el punto de vista semiológico se lo define como la presencia de una placenta que se ha insertado antes del producto, por eso previa a la presentación, ¿no? Antes de la presentación, ya sea pelviana, cefálica o en un caso contrario una situación transversa o una situación oblicua. Es la tercera causa de transfusión sanguínea y es la segunda causa de histerectomía obstétrica de emergencia, seguida del acretismo placentario. ¿Cómo clasificamos a la placenta previa? Bueno, la vamos a clasificar a la placenta previa como aquella placenta de inserción baja o lateral. Esta es la placenta previa de inserción baja o lateral y se define cuando la placenta previa se inserta a 2 o a 10 centímetros del borde del orificio cervical interno hasta el borde de la inserción placentaria. Entonces, en este segmento tiene que transcurrir entre 2 a 10 centímetros para poder considerar placenta de inserción baja o placenta lateral. Luego tenemos la placenta previa marginal. Esta es la placenta previa marginal que se define como aquella placenta donde el borde de inserción placentaria coincide con el borde del orificio cervical interno. Entonces, el borde del orificio cervical interno coincide con el borde de la inserción placentaria, placenta previa marginal. Y luego tenemos la placenta previa oclusiva total o parcial. En este caso tenemos una placenta previa oclusiva parcial, parcial porque está cubriendo parcialmente el orificio cervical interno, ¿no? Como podemos apreciar acá, que está la placenta, acá está el orificio cervical interno y entonces está cubriendo parcialmente al orificio cervical interno. Y tenemos la placenta previa oclusiva total, cuando cubre en su totalidad al orificio cervical interno. Entonces tenemos placenta previa de inserción baja o lateral, placenta previa marginal, placenta previa oclusiva total o central y la placenta previa oclusiva parcial. Esa es la clasificación
de la placenta previa. En esta otra imagen vemos, ¿no?, una placenta de inserción fúndica lateral izquierda. Esta es una inserción normal. Las otras ya son variantes de placenta previa. Su frecuencia ocurre cada uno o cada 200 o 300 embarazos, ¿no? Ya es de frecuente presentación en nuestro medio y generalmente es mucho frecuente encontrarlo en los últimos 3 meses de la gestación. De estos, la placenta de inserción baja es la más frecuente en encontrarse, ¿no? Esta, la placenta lateral o de inserción baja es más frecuente que la marginal o que la oclusiva total. El 90% de estas placentas de inserción baja a las 30 semanas van a cambiar su posición por el fenómeno de migración placentaria que vamos a explicar más adelante. La ecografía es el punto diagnóstico importante para hacer la disquisición diagnóstica de la variedad de placenta, pero generalmente las placentas de inserción baja tienden a ascender y se convierten por encima de las 34 semanas en placentas de inserción normal. ¿Cuáles son los factores que contribuyen al riesgo de la presentación de placenta previa? Uno es la cesárea anterior, ¿no? Generalmente estas placentas tienden a insertarse sobre la cicatriz de la cesárea anterior y entonces donde se realiza la incisión quirúrgica para la cesárea se realiza en el segmento uterino inferior. Entonces, ahí es donde se va a insertar por predilección la placenta y como antecedente tenemos la cesárea anterior, ¿no? Este es el segmento uterino inferior. Entonces, acá se inserta la placenta y generalmente es foco de inserción placentaria previa. Luego tenemos los legrados anteriores como antecedente. Esto se explica porque en muchas situaciones el legrado es torpe, es excesivo y no solo se va a raspar el endometrio, sino se puede llegar a raspar el miometrio. Y entonces el trofoblasto va a ir a buscar sitios de irrigación adecuado. Y como el sitio del raspaje uterino, ya sea en la cara anterior, cara posterior o fondo uterino, está lesionado, va a buscar un sitio de mayor irrigación. Y en este caso va a estar en el segmento uterino inferior. La multiparidad. Bueno, a medida que van avanzando las gestaciones, el útero va a disminuir, sobre todo el endometrio, su capacidad de regeneración y desarrollar nuevos vasos para la implantación del trofoblasto. En ese caso, igual el trofoblasto, por tropismo, va a buscar un sitio de mayor irrigación para implantarse y no le queda más que el segmento uterino inferior. También es mucho frecuente encontrarlos en antecedentes de placenta previa. La gestación múltiple. Esto se explica porque la inserción placentaria de un producto puede ocupar el fondo o la pared anterior y posterior, y a la otra placenta no le queda más que insertarse en el segmento uterino inferior. Inserciones uterinas previas como antecedentes de miomectomías, donde el trofoblasto va a llegar a insertarse. Si estas han sido en el segmento uterino inferior, en esa región va a ser donde se va a insertar la placenta. Edad materna avanzada. Esto está relacionado también con la multiparidad, ¿no? El endometrio generalmente pierde su capacidad de desarrollar nuevos vasos y prestar una buena irrigación durante la implantación. Entonces el trofoblasto busca mejor sitio de irrigación y no le va a quedar más que el segmento uterino inferior. El tabaquismo, que es un antecedente, aumenta la frecuencia en aquellas pacientes que fuman en forma cotidiana. Esto provoca que el monóxido de carbono, una hipoxia en cuanto a la irrigación de las arterias espirales. Y esto es mucho más frecuente encontrar en el cuerpo uterino, en la cara anterior y posterior, y no le va a quedar más, les repito, que insertarse en el segmento uterino inferior. En cuanto a la morbilidad de la placenta previa, generalmente los desprendimientos que son la consecuencia del sangrado van a ocasionar hemorragia materna
que puede complicarse con un estado de shock e incluso hacer paro cardíaco y la paciente puede llegar a fallecer. Complicaciones operatorias, ¿no? En el momento de la cesárea puede ser que la placenta esté insertada en la cara anterior y en el segmento uterino inferior, entonces nos vemos obligados a realizar una incisión corporal de chronic Opitz. O durante el parto, ¿no? Puede ser que la paciente llegue en periodo expulsivo y nosotros no conocemos los antecedentes ni las ecografías previas de esa paciente. Directamente nos vamos a sala de parto si nos encontramos frente a una placenta previa. Y eso va a complicar también el estado de mortalidad materna. Siempre el riesgo de transfusión sanguínea conlleva un riesgo. Y todas aquellas pacientes que tienen placenta previa están o son candidatas a las técnicas de transfusión sanguínea. También condiciona que la placenta, el trofoblasto específicamente, pueda penetrar no solamente el endometrio, sino también el miometrio y hasta el perimetrio y llegar a complicar, ya sea si se inserta en la cara anterior la vejiga o si se inserta en la cara posterior el recto, y entonces vamos a estar frente a una placenta ácreta cuando llega el trofoblasto al miometrio, íncreta cuando la atraviesa y percreta cuando va a llegar a atravesar el perimetrio, ¿no? La serosa, la capa externa del útero. Y en cuanto a la morbilidad neonatal, estamos frente a partos o a cesáreas prematuras. ¿No? El producto todavía no ha desarrollado su capacidad pulmonar total de producir el surfactante pulmonar adecuado que le permita subsistir en la vida neonatal. Y aquí podemos ver una ecografía transvaginal. Aquí vemos la placenta, todo esto es el útero en su cara anterior, y vemos acá que la placenta está llegando al margen vesical. Entonces estamos frente a una placenta previa, anterior, y esta es percreta, porque está llegando a la vejiga. Todo esto es la vejiga y esto es el margen de seguridad. Todo esto es el segmento uterino inferior en su cara anterior, y vemos que el trofoblasto ha invadido, ¿no? Completamente el endometrio, el miometrio y la serosa, y está a punto de llegar este trofoblasto a la vejiga. Y esto es la cabeza fetal, ¿no? Previa, miren, previa a la presentación está la placenta, por eso se conoce como placenta previa. En esta otra imagen vemos el cuello del útero y vemos la placenta, y aquí está la presentación. Esta es una placenta previa oclusiva parcial, ¿no? Porque está cubriendo en forma parcial el orificio cervical interno, y aquí está la presentación. En este caso es total, ¿no? Aquí está la placenta y aquí está la presentación. Su etiología. Tenemos causas ovulares. Dentro de las causas ovulares tenemos la tardía aparición de la capacidad de fijación del trofoblasto. Bueno, el trofoblasto por tropismo tiende a implantarse donde los territorios le van a brindar mayor irrigación para permitir el desarrollo del embarazo durante los primeros estadios del periodo embrionario. Entonces, la tardía aparición va a hacer que el trofoblasto se implante en el segmento uterino inferior o incluso en el cuello del útero, o no se produzca la implantación por la tardía aparición y estaríamos frente a una presencia de un aborto o un embarazo frustrado. Lo contrario, cuando aparece tempranamente la capacidad de fijación del trofoblasto, nos va a dar a consecuencia el embarazo tubárico, que se conoce como embarazo ectópico, ¿no? Cuando se ha implantado el trofoblasto en la trompa uterina. Dentro de las causas maternas tenemos la presencia de decidua trófica, presencia de cicatrices, como cuando realizamos raspados excesivos en los legrados uterinos endometriales, endometrio malnutrido por deficiencia hormonal, no hay una respuesta adecuada a la progesterona en la etapa secretoria del trofoblasto, maduración irregular del endometrio. Este hace referencia en que algunos segmentos del endometrio están en la fase estrogénica y otras están en la fase progestacional, y esto condiciona también a que el
trofoblasto se implante en el segmento uterino inferior. Capacidad de fijación del endometrio disminuida, esto sobre todo cuando existe procesos infecciosos como las endometritis, ¿no? Estas endometritis tienden a focalizarse en el cuerpo del útero, en la cara anterior, posterior o en el fondo del útero, y entonces como existe un proceso cicatrizal, el trofoblasto va a buscar un sitio de mejor irrigación y en este caso va a estar representado por el segmento uterino inferior. Alteraciones endometriales. Esto se conoce también como la placenta refleja. Al existir alteraciones endometriales, ya sea por raspados excesivos, por antecedentes de legrado, procesos infecciosos como en la endometritis, va a haber focos placentarios que no se van a reabsorber y se van a implantar en el segmento uterino inferior, sobre todo en la decidua refleja, formando de esta forma la placenta refleja, que se encuentra a nivel del orificio cervical interno y del segmento uterino inferior. También los abortos a repetición con antecedentes de legrado uterino y raspado excesivo, los procesos infecciosos como las endometritis, los miomas, porque van a representar una masa ocupante de espacio, puede ser que el mioma esté en la cara anterior y en la cara posterior, igual al trofoblasto no le va a quedar más que implantarse en el segmento uterino inferior. Malformaciones uterinas como útero didelfo, útero bicorne, que afectan generalmente el fondo y el cuerpo del útero. Cicatrices uterinas, aquí entran las cesáreas iterativas, las cesáreas anteriores, y las cirugías ginecológicas, ¿no? Como la histeroscopía, la polipectomía, la miomectomía o los legrados uterinos a repetición. Historia clínica. El signo cardinal es que el sangrado es sin dolor. Se presenta en el segundo y en el tercer trimestre. Es mucho más frecuente en el tercer trimestre. Generalmente va a ser intermitente y puede o no existir la presencia de contracciones uterinas y esto se presenta en el pretérmino. ¿Cuál es el sangrado centinela? El sangrado centinela se va a caracterizar primero porque el sangrado es líquido, es rojo rutilante o rojo escarlata y se caracteriza por las 3 Is. Es indolora, o sea, no duele, es intermitente y es intempestiva y se presenta generalmente durante el sueño, ¿no? La paciente está durmiendo y solo va a despertar por la sensación de frío, porque no duele. Entonces la paciente está descansando, esta sangre se va a enfriar y la paciente va a despertar, se va a ver los genitales y vamos a ver un sangrado rojo rutilante, líquido, y eso hace referencia a la presencia de placenta previa. Entonces, indolora, es intermitente y es intempestiva. Cuando decimos indolora, quiere decir que no existe contracción uterina, es intermitente, se intercala entre periodos de reposo y sangrado, o se puede hacer continuo ya si el desprendimiento es mucho mayor. Y es intempestiva, ¿no? En forma intempestiva, de repente viene el sangrado y hace su presentación. ¿Cuál es la fisiopatología de la presentación del sangrado en la placenta previa? Bueno, el segmento uterino inferior se caracteriza por que es más delgado que el cuerpo uterino, está mal vascularizado y tiene una escasa reacción decidual, o sea, es la parte más débil del útero. Este segmento uterino inferior tiende a estirarse a consecuencia del crecimiento del útero durante el embarazo. Entonces se forma el segmento uterino inferior, va estirándose, prolongándose, y la placenta no sigue este ritmo de estiramiento. En su capacidad retráctil de la placenta es mínima y entonces no acompaña este crecimiento, entonces se van desprendiendo los vasos cordiales provocando el sangrado rojo rutilante. También se puede presentar durante el parto. La contracción uterina hace que el segmento uterino se estire, se elongue
Y de igual forma, la placenta no tiene esta capacidad retráctil, ¿no? No se estira, entonces se produce el desprendimiento de los vasos coriales y vamos a estar frente al sangrado líquido rojo rutilante de la placenta previa. A esto se va a sumar que el sangrado va a provocar mayor irritabilidad uterina y esto va a provocar contracciones uterinas y esto va a provocar más hemorragia. Entonces, el cizallamiento, la ruptura de los vasos, se produce en la unión del útero y la placenta en el segmento uterino inferior. ¿Por qué? La placenta no es elástica, no sigue esa capacidad y entonces los vasos se rompen y estamos frente al sangrado. En el examen físico, en muchas situaciones, sobre todo en las placentas de inserción baja o lateral, las pacientes son asintomáticas. Pueden o no presentar hemorragia, pero si es oclusiva total o es oclusiva parcial o incluso si es marginal, vamos a presentar sangrado rojo rutilante. Es importante la anamnesis para ver si ha existido en los embarazos anteriores placenta previa o existe antecedentes de cesárea o legrados uterinos. En ese caso ya debemos sospechar nosotros de la presencia de placenta previa. Signos vitales para ver si ha comprometido o no el estado hemodinámico de la paciente. Debemos evaluar la altura uterina para ver si existe o no existe un sangrado importante que pueda conllevar a la presencia de contracciones uterinas. Generalmente el útero está relajado, es blando y no es doloroso. Esto es característico de la placenta previa. Es importante ver la presentación y la posición fetal porque nos condiciona presentaciones viciosas, ¿no? Como una presentación pelviana o una situación transversa o una situación oblicua. Es importante constatarnos del latido cardíaco fetal. Puede ser que el sangrado haya sido importante y haya comprometido el flujo sanguíneo uteroplacentario y puede ser que estemos frente a un óbito fetal, ¿no? A una muerte fetal intraútero. Si el sangrado no es importante, podemos realizar una monitorización electrónica fetal para ver el estado de salud fetal y tomar conducta. Puede ser que el producto no sea reactivo y tengamos que realizar una cesárea de emergencia. El tacto vaginal. Bueno, en cuanto al tacto vaginal está proscrito, pero si estamos en un centro asistencial de alto nivel y tenemos quirófano a disposición inmediata, podemos realizar el tacto. Y cuando realizamos el tacto vamos a sentir una sensación de almohadillamiento, que son los cotiledones. Y no debemos movilizarlos, porque si los movilizamos vamos a aumentar el sangrado y en muchas situaciones no vamos a llegar ni siquiera al quirófano y la paciente y el feto van a fallecer en sala de observación. Debemos realizar un examen ligero con espéculo para ver la presencia del sangrado, de los coágulos. Entonces, podemos apreciar que en el espéculo el color del sangrado. Si el color de sangrado es rojo, rutilante, estamos frente a una placenta previa. Debemos cuidar los signos de hipotensión y taquicardia compensatoria porque nos hablan de la presencia de shock y de una descompensación hemodinámica de la paciente. Si el sangrado es importante, entonces vamos a estar frente a un sufrimiento fetal agudo, indicación, por supuesto, de la realización de cesárea de urgencia. No hay actividad uterina al inicio del sangrado en la placenta previa. Esto también es característico de la placenta previa. Ya hemos hablado de las posiciones viciosas, ¿no? Situación transversa, situación oblicua o presentación transversa. Y el tacto vaginal, que debe realizarse en un centro especializado con un quirófano a disposición.
Si el sangrado no es importante, podemos realizar una ecografía transvaginal y abdominal para confirmar el diagnóstico y ver el tipo de placenta previa que es. Puede ser de inserción baja o lateral, marginal, oclusiva total o parcial. Y si existe antecedente de que la madre es RH negativa, debemos realizar la administración de antigama globulina RHD para prevenir la eritroblastosis fetal y sensibilizar a la paciente de esta forma. Después de concluido el embarazo, estas placentas condicionan a hemorragia posparto, o sea, no se forma el globo de seguridad de Pinar en forma adecuada, entonces debemos vigilar de cerca el sangrado después de concluido el parto o la cesárea. También condicionan otra patología a las placentas previas, que es el acretismo placentario, ¿no? Que se define cuando el trofoblasto ha sobrepasado el endometrio y puede llegar al miometrio y al perimetrio. Y generalmente tienden a insertarse en la cicatriz anterior de la cesárea. Por eso es importante la ecografía ya para planificar la estrategia quirúrgica y ver por qué segmento del útero vamos a realizar. Generalmente la incisión se realiza en el cuerpo uterino a través de una incisión vertical que se conoce como técnica de Cronin-Hopkins. ¿Qué laboratorios necesito frente a una placenta previa? El hemograma completo, pero si es que es de urgencia, puedo pedir solamente hematocrito, hemoglobina, coagulograma, grupo y factor. Entonces, puedo entrar ya con un hematocrito y una hemoglobina. En el coagulograma puedo especificar el tiempo de coagulación y tiempo de sangría y grupo y factor para la transfusión sanguínea. Si tengo tiempo, puedo ya esperar el resultado de las plaquetas, realizar una ecografía, ver el perfil biofísico y un ecodoppler para ver qué tipo de placenta es y si está comprometido o no la inserción del trofoblasto, ¿no? Para ver si es una placenta acreta, increta o percreta. Entonces, la ecografía es el gold estándar para el diagnóstico de placenta previa y para la táctica y técnica quirúrgica. Y me va a permitir hacer el diagnóstico más preciso, más específico. Cuando la inserción placentaria previa es anterior, puedo realizarla primero con vejiga vacía. Si la presentación es cefálica y la vejiga está vacía y la inserción placentaria es anterior, voy a tener una sombra acústica que me va a impedir ver la inserción placentaria. Entonces puedo llenar la vejiga para que ésta ascienda y poder explorar de mejor forma la inserción placentaria previa anterior. Si la placenta previa es posterior, puede ensombrecerme también la inserción placentaria. Entonces puedo rechazar la presentación y también realizar de mejor manera la exploración y confirmar el diagnóstico. Siempre se realiza una ecografía abdominal o podemos realizar una transvaginal, sobre todo para medir la distancia que existe entre el orificio cervical interno y el borde de inserción placentaria. Hablábamos del fenómeno de migración placentaria. Este fenómeno de migración placentaria consiste en que la placenta desde el segmento uterino inferior va a ascender hasta el cuerpo uterino. Esto a consecuencia del crecimiento del útero. Entonces el útero va creciendo, va formando el segmento uterino inferior, se va estirando y la placenta sigue este mecanismo y va a ascender de su posición en el segmento uterino hasta el cuerpo uterino. Esto se produce por dos mecanismos, la formación del segmento uterino inferior y por el trofotropismo. ¿Qué quiere decir el trofotropismo? Que el trofoblasto sigue los lugares de mayor irrigación. Entonces, siempre existe mayor irrigación en el cuerpo uterino, entonces va ascendiendo con el cuerpo uterino, haciendo que esta placenta previa se transforme generalmente de una placenta de inserción baja a una placenta de inserción
corporal. A esto se llama fenómeno de migración placentaria. Y solo se presenta hasta las 34 semanas de embarazo. Esto quiere decir que puede modificarse la ubicación placentaria hasta las 34 semanas. Pero si tenemos una placenta previa por encima de las 34 semanas, ya no va a modificar su situación. Este fenómeno de migración placentaria se presenta con mayor prioridad en aquellas placentas de inserción baja o placentas previas laterales. Es muy poco frecuente encontrar este fenómeno de migración placentaria en la placenta previa marginal o en la oclusiva total o parcial. Entonces vemos acá la ecografía. Este es el conducto endocervical, este es el orificio cervical interno y aquí tenemos el borde placentario, el borde de la inserción. Están en relación. Esta es una placenta previa marginal, cuando el orificio cervical interno está en relación al borde de inserción placentaria. En esta otra ecografía vemos el cuello del útero y la placenta y la presentación cefálica, ¿no? Esta es una placenta previa oclusiva total, ¿no? Miren, está cubriendo en su totalidad al orificio cervical interno. Les vuelvo a repetir, previa a la presentación, por eso placenta previa a la presentación, antes de la presentación. Complicaciones maternas, hemorragia, ¿no? Que puede llegar incluso al shock y al paro cardiorrespiratorio si esta paciente no es compensada adecuadamente. Otra complicación, el acretismo, ¿no? Que es cuando, les repito, el trofoblasto invade, penetra profundamente, ¿no? Pasa la capa endometrial, llega hasta el miometrio y hasta el perimetrio, incluso puede llegar a comprometer vejiga o recto. Las complicaciones fetales, prematuridad, puede ser que se presente por debajo de las 36 semanas, incluso 32, 30 semanas, y ese producto no tiene la capacidad de producir surfactante pulmonar y puede llegar a ovitarse. Presencia de crecimiento intrauterino retardado, esto porque el segmento uterino inferior no está bien irrigado, entonces ese producto no va a recibir un adecuado flujo sanguíneo uteroplacentario, entonces no va a haber un aporte adecuado de nutrientes y oxígeno. Puede presentarse a consecuencia de la hemorragia sufrimiento fetal agudo o sufrimiento fetal crónico, ¿no? Durante toda la gestación no existe un adecuado aporte calórico proteico hacia el feto. Condiciona procesos de hipoxia, sufrimiento fetal y óbito fetal. Tratamiento. Sin sangrado vaginal activo o con sangrado vaginal. Sin sangrado vaginal activo, debemos realizar un manejo expectante. El tratamiento consiste en reposo absoluto, ¿no? La paciente se interna en reposo absoluto y debemos colocarle un paño higiénico para ver la presencia o no del sangrado, si este se detiene, si este se mantiene o si este continúa. Durante el manejo expectante, por debajo de las 34 semanas, podemos realizar la maduración pulmonar acelerada que ya hemos mencionado, que se puede realizar con dexametasona o betametasona, o confirmar la madurez pulmonar a través de una amniocentesis, que hemos llevado también en diagnóstico de salud fetal. Si el sangrado no es activo, ojo, no tacto vaginal, porque yo al realizar el tacto puedo hacer que sangre y voy a complicar la situación de la madre y el feto. Con sangrado, primero evalúa el estado general y luego voy a ver la estabilidad circulatoria para tratar de compensar si es necesario. Y recién voy a entrar a quirófano. Si es RH negativa, antigama globulina, ¿no? Para evitar la sensibilidad de la paciente. Puedo realizar en ese momento maduración pulmonar con corticosteroides, dexametasona o betametasona. Puedo realizar tocólisis, dependiendo que puedo utilizar indometacina, 100 miligramos vía rectal, para inhibir las contracciones uterinas. O puedo realizar en forma inmediata una amniocentesis para confirmar la edad gestacional para ver si ese producto va a necesitar o no va a necesitar
la presencia incluso de una terapia intensiva de cuidados neonatales. Tratamiento general consiste en, el tratamiento general va a consistir en canalizar una vía y a través de la vía y a través de la vía, sobre todo la administración de cristaloides, ¿no? Fisiológico o Zinger. Lactato normal, maduración pulmonar, transfusión sanguínea, toda paciente que es diagnosticada de placenta previa, debemos tener nosotros en nuestra unidad de transfusión o en nuestro banco de sangre a disposición para poder administrarle antes de la intervención quirúrgica, durante la intervención quirúrgica y después de la intervención quirúrgica. Y sobre todo, reposo. La tocólisis, la inhibición o la detención del parto prematuro en placenta previa, dependiendo del estado de salud materna y el estado de salud fetal. Debemos ver si continúa el sangrado, es indicación de cesárea. Si este ha disminuido o se ha detenido, podemos tener una conducta expectante. En cuanto a la inserción de la placenta en la cara anterior, generalmente realizamos una inserción de chronic office, ¿no? En el cuerpo del útero y esta incisión es vertical. El método de Pusos. ¿En qué consiste el método de Pusos? El método de Pusos consiste en romper la bolsa de las aguas, o sea, la membrana corioamniótica, y dejar que salga la cabeza o el líquido amniótico, y de esta forma la cabeza fetal se va a apoyar sobre el borde de inserción placentaria y de esta forma va a evitar el tironamiento de la placenta y secundariamente el desprendimiento de los vasos sanguíneos, evitando así la hemorragia. ¿Cuándo se realiza el método de Pusos? Cuando las pacientes son multíparas y cuando estamos frente a 2 a 4 centímetros de dilatación y la placenta es de inserción marginal o lateral. Si nos vamos a cesárea, las placentas previas generalmente nos condicionan a la presencia de hemorragia uterina postcesárea, entonces podemos realizar la técnica de Belinch o técnica del muñeco, que consiste en realizar suturas a nivel del cuerpo y fondo uterino para evitar que se afloje el globo de seguridad de Pinar y evitar el sangrado. O caso contrario, prepararnos para una histerectomía obstétrica de emergencia que consiste en ectomizar, ¿no? Sacar toda la matriz y de esta forma salvar la emergencia, pero la paciente obviamente ya pierde su capacidad genésica, ¿no? Ya no se va a poder embarazar. ¿Cuándo realizo el tacto vaginal? Generalmente, antes de realizar el tacto vaginal, yo debo comunicar a anestesiología la predisposición de quirófano. Y si me dicen que está libre el quirófano, puedo realizar el tacto vaginal y si se produce el sangrado en forma inmediata, trasladar a la paciente para realizar la intervención quirúrgica. La maniobra de Pusos, les repito, en placentas previas, marginales o laterales y cuando la paciente es multípara y está entre 2 y 4 centímetros de dilatación. En ese caso, la placenta va a ser comprimida con la presentación, con la cabeza fetal y va a disminuir el tironamiento y el sangrado. ¿Cómo se siente una placenta cuando realizamos el tacto? Como almohadillamiento, es blando y no debemos movilizar los dedos. Sentimos esta sensación y debemos retirarlos en forma inmediata y despacio para evitar el sangrado y de esta forma no movilizar los cotiledones. Cuando realizamos la cesárea, en ruptura de base previa completa, cabeza fetal no encajada, sufrimiento fetal, sangrado persistente que compromete la vida de la paciente. Entonces, hasta ahí es la placenta previa. Y la segunda causa o la tercera causa
potencialmente mortal del sangrado durante la segunda mitad del embarazo es la presentación de vasa previa. Y esta se caracteriza porque los vasos coriónicos están situados por encima del orificio cervical interno y tienen una inserción velamentosa. ¿Qué quiere decir inserción velamentosa? Que estos vasos coriónicos, estos vasos umbilicales del cordón están insertados en las membranas corioamnióticas. Esta entidad es potencialmente mortal, dura segundos y no nos da tiempo ni siquiera de agarrar el teléfono y llamar anestesiología. La paciente y el feto se ubican en la sala de observación o en el consultorio. Es frecuentemente encontrarlo en aquellos productos que son causa de las técnicas de fertilización in vitro, en placentas previas durante el segundo y tercer trimestre, cuando existen placentas bilobuladas o subcenturiadas y cuando la inserción del cordón umbilical es velamentosa, ¿no? Entonces podemos ver acá una vasa previa, aquí están los vasos umbilicales y vemos que el cordón umbilical está insertado en las membranas corioamnióticas, entonces se rompe la bolsa y simultáneamente se rompen estos vasos umbilicales, hay hemorragia severa, la paciente entra en shock, se descompensa y fallece. Y el producto, obviamente, vamos a cortar la comunicación útero-fetal, porque hemos seccionado los vasos del cordón umbilical y se va a evitar en forma inmediata. Bueno, hasta ahí las dos entidades que corresponden a placenta previa y ruptura de vasa previa. Si tienen alguna pregunta. Ya, atentos a la lista. Álvarez. Presente. Pasa. Presente. Araca. Presente. Aramayo. Arando. Arce Calvo. Presente. Arcelaime. Presente, doctor. Argandoña. Presente. Arismendi. Presente, doctor. Tete. Presente. Avis.